vamos a ir ahora a la tercera y última mesa de la mañana, que es la IA en el sector público, en la administración. Entonces, para esto antes os voy a presentar y luego hacer un par de preguntas antes de empezar. Por una parte tenemos a Xavi Ventanilla, que ha sido CEO de Paradores, Socios y mucha larga trayectoria dentro del sector público, y ahora está como dirección de la seguridad general del Ministerio. Por otra parte tenemos a Javier, que ha sido y es profesor de la Universidad Pública durante muchos años y es doctor en inteligencia artificial. Antes de empezar, como he hecho al principio, quiero tener un poco una visión sobre con quiénes estamos hablando. Entonces, ¿quiénes de vosotros trabajáis en la administración pública? Vale. Ahora, de los que trabajáis en la administración pública, ¿cuáles de vosotros estáis utilizando dentro de vuestras administraciones o dentro de vuestros roles algún tipo de inteligencia artificial generativa? Vale, una persona, dos. Y medio. Vale, perfecto, genial. Entonces, quiero empezar preguntándoos a vosotros, que entiendo que utilizáis inteligencia artificial, no creo que estéis aquí, en qué casos, ya sea generativa o no generativa anteriormente, habéis visto utilizar inteligencia artificial y cómo lo visteis, tanto a nivel, a lo mejor vosotros mismos, o a nivel de vuestro equipo o de algún equipo que supervisabais. Entonces, también si queréis aprovechar a presentaros con un poco más de calma, ¿sabes? Hola, buenos días. Muchas gracias. Bueno, un poco de explicado, yo he estado trabajando en la privada, en la administración, en el sector público y ahora voy a trabajar en la administración. Entonces, bueno, es un poco todas las situaciones que hay, ¿no? Más o menos. Entonces, aquí tenemos un problema muy grande que a la hora de, bueno, en todos los sitios pasa, ¿no? Los que luego tenemos el problema que cuando sacamos una licitación o un contrato, si no pones el apellido IA, parece que le vas a sacar algo concreto, ¿no? Entonces, tienen que ver la palabra IA. Se está teniendo la IA como un fin en vez de como un medio para conseguir un objetivo. Y eso es un problema de mucha presión la que se tiene a la hora de poder dar una solución tecnológica que mejor se acomode a lo que en realidad se está necesitando y que siempre estamos pensando en las últimas tecnologías sin valorar exactamente si es la mejor forma de hacerlo, ¿vale? Entonces, en el caso de la IA, primero hay que enseñar a la gente lo que es la IA, ¿no? Primero porque el sector público y la administración no son nativos digitales. Entonces, lo que intentamos trasladar es, cuando hablamos de mejorar la eficiencia y tareas repetitivas, es llevarnos el mundo papel al mundo de robotización o de la IA. Y eso es un error, tiene que venir de un cambio de procesos, o sea, un estudio de procesos, y luego ver qué tecnología es la que más nos va a ayudar al fin que queremos conseguir. Entonces, una vez que he comentado todo esto, sí que luego podemos decir, ¿queremos mejorar la productividad de la gente? Pues hay que ver un poco si estamos preparados. Por ejemplo, tuvimos el caso de uso de poner Copilot, ¿no? Que parece que Copilot es un play y lo pones y ya está. ¿Qué problema se puede tener en Copilot? Pues que como no tengas bien los documentos compartidos en el SharePoint o lo que sea, entras hasta todo lo que tú no quieres sacar en la información, pero por no tener bien protegidos los documentos en tu propia red, puedes dar mucha visibilidad y a lo mejor gente que no tiene, ¿no? Entonces, claro, tienes que pagar, ver cómo tienes la información que vas a poner a disposición de Copilot para sacar Copilot, por ejemplo, ¿no? Entonces, era un caso claro que se podría mejorar la productividad. En el tema de mejorar la eficiencia, por ejemplo, pues reducir los tiempos, o bien que te aporte información, porque yo creo que en decisión no estamos todavía maduros como para que las decisiones lleguen a hacer las cosas, pero bueno, podemos ir viendo distintas métricas e ir mejorando en ciertas decisiones, ¿no? Luego ya si queremos mejorar la predicción de la demanda, pues que venga, con sanidad se me ocurre, ¿no? Que pudieran estimar cuándo va a venir una gripe y puedan poner más gente o más recursos o la sede que se pudiera escalar. Entonces depende un poco de lo que queramos mejorar y qué herramientas son las que queremos utilizar para conseguir ese objetivo que se tiene que conseguir. Muchas gracias. De hecho, estábamos comentando antes de que las dos palabras más dichas hoy van a ser datos e IA. Y eso es aparte de cómo lo conectas entre tus datos y si tienes o conectas datos de inteligencia artificial a datos desorganizados, vas a desorganizar más. Entonces, Javier, ya te has adelantado la intervención. Bueno, muchas gracias a todos los que estáis aquí, que habéis venido un día a diario a escuchar, ¿no?
a la que sin duda la mesa más interesante para la mañana. Gracias también a los interlocutores anteriores que han sido los teloneros más aguerridos. Y bueno, presentarme un poco, yo soy Javier Vélez, llevo más de 25 años dedicándome a hacer transformación digital en las organizaciones en general, en el sector privado. También he trabajado durante 15 años como docente universitario y me viene un poco también el anclaje con esta mesa. Doctor en informática en el ámbito de la inteligencia artificial y las arquitecturas multiagénticas, cuando todavía nadie hablaba de esto y no estaba de moda. Y bueno, pues eso me permite, he hablado de muchos tipos de transformación digital, la web, el mundo mobile, el cloud computing, la orientación a servicios y ahora con la inteligencia artificial. Y la pregunta era casos de... Un ejemplo que hayas visto en toda tu trayectoria, que no tiene por qué ser guía generativa, donde en la administración pública se hubiera adoptado, implementado o usado mejor o peor tecnología como IA. Bueno, a mí una primera aclaración que me gustaría hacer es diferenciar inteligencia artificial generativa de última generación como valor de negocio, ¿vale? En general, de un producto de mercado que de manera experimental los principales players, los principales vendors, OpenAI, Anthropic, Gemini, etc., han sacado como producto en nube para hacer un caso particular de otro que es el information experimental. ¿Vale? Entonces, creo que hay que diferenciar mucho eso porque la gente está... ¿Qué sería information retrieval para...? Recuperación de información. Para la gente de... recuperación de información. ¿Esto qué significa? Pues que tú tienes un sistema que lo que pretende es recuperar de una manera más inteligente. Precisamos, ¿qué significa más inteligente? Pues más dialógica, más centrada en el lenguaje, más orientada a la conversación. Ese es el propósito que le dan a estas herramientas. Pero hay que entender que eso no es más que un caso de uso de los miles que puede haber. Entonces, yo creo que hay un misleading generalizado, por supuesto no en esta sala, pero digo en general, que como debería estar claro, entre que la gente confunde ChatGPT como producto digital de prueba de concepto que ha sacado OpenAI en este caso, como un sistema de recuperación semántica que sustituye a las keywords, ¿no? A las palabras clave por búsqueda convencional orgánica en el browser, con lo que es verdaderamente hacer una ingeniería de inteligencia artificial, lo cual significa hacer transformación digital para inyectar inteligencia artificial en las administraciones, en este caso la administración pública, pero es extensible a cualquier técnico. Dos, la otra cosa que me gustaría decir con respecto a los casos de uso. Yo el recorrido que hago es un 360 de 4 tipos de modelos de solución, ¿vale? Y que creo que muchos de ellos los vais a ver identificados. El primero de ellos es el que se llaman arquitecturas generativas, ¿vale? Se dice que toda la inteligencia artificial es generativa, pero cuando digo arquitecturas generativas, soluciones generativas, me refiero al mal llamado, porque parece un wording malísimo, el vibe coding que es un poco la idea de que precisamente para el sector de los desarrolladores, para el sector de los developers, se agilizan una serie de arquitecturas, se disponibilizan una serie de arquitecturas que permiten sobre todo agilizar, ¿vale? Luego podríamos discutir si quieres preguntar cuál es el nivel de madurez de ese primer arquitectónico, pero es verdad que es el que primero se está abrazando. Que si tú te vas a la blogosfera, de lo que más se habla es básicamente de cómo los desarrolladores están abrazando ese tipo de arquitecturas, ¿no? Que hay mucho debate, si está maduro, si no está maduro, cómo avanza, etcétera, cómo hay que usarlo, ¿no? Cuál es el role shifting que hay que hacer, si tienes que ser un supervisor, o si tienes que ser man in the middle o human in the loop, también lo llaman. Ese es el primer tipo de escenario y sin embargo es casi uno de los más residuales en el sentido de que eso no genera soluciones inteligentes. Es decir, podríamos decir que si lo ubicamos en la dimensión tiempo, la inteligencia ahí se aplica en exclusividad al proceso constructivo de una solución digital que es competitivamente equivalente a cualquier producto de mercado hecho a mano sin inteligencia. Lo que pasa es que esa solución es más rápida, a veces más adaptativa, aunque hemos cambiado, si quieres, el proceso metodológico en el marco de los desarrolladores, de la experiencia de los desarrolladores, para que puedan, digamos, sacar al mercado de un time to market menor probablemente productos que antes tardaron
pero el producto sigue siendo convencional. En ese es donde está habiendo más, digamos, impulso y más momentum ahora mismo. El segundo, que también quería dilucidar, es, porque también hay aquí importante misleading, es el del automatismo. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Hace 10 años salen las plataformas, no sé si os sonarán a algunos de vosotros, RPAs, ¿vale? Que eran plataformas de trazado, digamos, visual, RPA, pues se me olvida, RPA. Es robotización, pero las siglas no sé a qué corresponde, pero ese Robot Process Automation. Bueno, la idea es tener activos de software, no quiero dar palabras reservadas, activos de software capaces de automatizar flujos de trabajo que típicamente se ejecutan o por lotes o sobre todo en tiempo real. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que estas plataformas que estaban muriendo a finales de la década, o sea, cuando llegó el año 2020, y se vieron impulsadas por el paper de Attention is All You Need, que es el terminal de todos los modelos de lenguaje y esta revolución de la IA de última generación, para vender que eso es inteligencia artificial como servicio, pero en realidad sigue siendo la misma esencia de automatización a un 90%. Lo que pasa es que ahora esas plataformas admiten que algunos de los nodos, porque se dibujan como trazos de nodos, tengan discrecionalmente aplicación de cierta inteligencia. Por ejemplo, un enrutamiento que en función de cómo viene por ejemplo, el perímetro del marketing, cómo viene el lead usuario, pues lo vehiculan, digamos, por el ramal de la izquierda o por el ramal de la derecha. ¿Eso es inteligencia artificial? Pues es otro que está ahí en incursión, que se está haciendo mucho ruido, seguro que muchos de vosotros conocéis Genios Bene, pero que en un 90% te diría que eso es más automatización y se está intentando de una manera perversa entremezclar la automatización con la inteligencia artificial. En el cabo, la inteligencia artificial es esta tecnología que es un autocompletar muy perfeccionado, al cual tú le preguntas y es capaz de responderte en base a tu entrenamiento. Y hay soluciones de inteligencia artificial con estos softwares de automatización como Make, N8N, Power Automate, que se venden como pura inteligencia artificial, pero es un software de automatización que integra componentes de inteligencia artificial generativa en este caso. Quería dos más, muy rápidas. Me enrollo. Dos más. Las arquitecturas centradas en el diálogo. Estas son, básicamente, colocarle al CEO de tu organización o en la administración, colocar un ChatGPT, pero no me refiero al producto ChatGPT, sino me refiero a la experiencia dialógica centrada en el lenguaje y dialógica intencional. ¿Vale? Entonces, lo que quiere decir que se ha dicho ya por aquí esta mañana, pues el CEO de la organización quiere hacer una pregunta de lenguaje natural sobre cómo está, pues, yo qué sé, la relación con el ciudadano, cómo está pues, la sanidad, y les hace una pregunta y obtiene una respuesta. Ese es el tercer tipo de arquitecturas que todavía no están cuajando, ¿vale? Y el cuarto y último, ya termino, son las arquitecturas, digamos, de múltiples agentes acompañando en el journey del usuario. Eso significa que yo, por ejemplo, entro en el portal del ciudadano, hago un journey de navegación pidiendo digamos, dialogando con la administración, no penséis en el chatbot de turno porque eso es muy minimalista, sino que tengo un montón de agentes que me van temporalmente acompañando en ese flujo desde el principio hasta el final, toda la cadena extremo a extremo del journey de cliente o de usuario. Bien. Ahora os quería preguntar, porque al fin y al cabo aquí hay una parte que estará trabajando en la administración pública y otra parte que pues, estará trabajando en el sector privado o dentro incluso de sus propias empresas. Entonces, sobre todo centrado en esta parte de mesa del sector público, ¿cuál quiero que recorramos ese journey, ese camino que tendría que atravesar para poder decir que hemos adoptado inteligencia artificial o inteligencia artificial generativa? Entonces, primero entiendo que va a haber un paso que va a ser oye, pues mira, hay que presentar una invitación para que se aprueben unas licencias y un uso, que y esta pregunta va en un inicio para ti, ¿sabes? Puedes profundizar un poco en ella o entrar ya en esa parte de, oye, una vez que ya tenemos las herramientas, ya se pasa ese proceso burocrático, ¿qué es lo que tenemos que ir iniciando, qué palancas tenemos que ir creando para que se pueda aprovechar desde una parte muy inicial? Vale, a ver, yo voy a contar también un poco mi libro, ¿eh? No voy a salir de tu pregunta, pero cuando tú dices ya tenemos las herramientas y ahora no hay un problema en el que primero tienes las herramientas y luego decides qué vas a hacer con las herramientas. ¿Sabes? Porque hay veces que te compras aquí un Porsche o lo que sea y
un coche más pequeño puede llegar a ningún sentido. Entonces, es muy importante desde el principio saber qué queremos, las pruebas de concepto que estábamos hablando y demás. Entonces, yo sigo recalcando que el tema del plan de adopción de la IA en todos los sitios, para que la gente sepa en dónde nos estamos metiendo y qué supone el cambio, que no viene la IA no viene a sustituir a nadie, sino que tareas para darle. Yo siempre pienso que el ser humano tiene que aportar en la parte de opinión crítica de las cosas. Entonces, es importante capacitar a la gente en esas nuevas tareas que se tienen que hacer. Entonces, a mí el plan de adopción de la IA en los organismos, poner habilitadores clave, que ya te monten en el marco de ciberseguridad, de ética, toda la base para poder crecer y no meternos en, como nos hemos metido con el tema de datos, que tenemos silos de información por todos los sitios. Entonces, si tú tienes un plan de adopción, cuentas a la gente cómo funciona esto, creas habilitadores que ya te van enterando todo de forma ordenada, lo que decías, bueno, pones a crear agentes, robot y tal, y al final te das cuenta que tienes una maraña sin gestión. Entonces, en hacer el gobierno de los agentes o de los robots desde el principio, con todos los principios de ciberseguridad, sería para empezar. Luego el tema, ok, ya tienes claro eso, ¿no? Y ahora quieres conseguir un objetivo, tienes que hacer una licitación, ¿no? Pues ahí te puedes meter en otra historia, del tema de madurez. Depende de sitios, el tema del cloud crea un poco de ampollas. Si tú quieres irte a un cloud, aparte de ahora, bueno, ya estamos con el tema de la soberanía nacional y que no salga nada de España, ¿no? Pero en un organismo, en el sector público, el meter el cloud no es nada fácil, porque te cambia un montón de cosas. El concepto de que la gente no lo va a tener en su propio sitio y tiene que confiar en que otros te lo van a gestionar, tienes que convencer a compras o a los que te soportan que vas a ir por pago por uso, que en las licitaciones, todo el procedimiento de contratación tiene eso aquel para pago por uso, que ya lo sabéis, lo que estáis ahí con el tema del cloud, sois tecnólogos, sabéis cómo podéis poner. Está complicado todavía cómo poner una licitación que esté pago por uso y poniendo controles, y si te corta cuando llegas al máximo de la licitación, se te corta, ¿no? Pero vale, ya tenemos el cloud, podemos hacer una licitación si queremos que el entrenamiento sea... Pero ahora tienes que poner muchos controles para ver que no se te vaya el gasto, y luego tenemos mucha regulación. Sector público, administración, que es protección de datos. Tienes que evaluar el impacto que tiene esto en implantarlo en un organismo. El Esquema Nacional de Seguridad, que hay que hacer la evaluación de riesgos y ver qué nivel de seguridad tienes que poner, no volverte loco, porque, claro, si tú preguntas a la gente que me voy al nivel de seguridad en ese nivel alto, ya pues ya he caído en pozos sin barrera. Porque ahora ponte todos los controles de control, para controlar. ¿Qué pasa? Pues hay bastantes iniciativas como el tema de aplicaciones públicas en la Unión Europea, que ya hay mucho camino recorrido en todo el tema de auditorías, trazabilidad, que podría ser interesante si lo vas a usar de cara a una licitación para hacer una prueba de concepto. Luego ya, si defines, yo soy también partidaria, y creo que es muy importante definir KPIs y OKRs. Los KPIs poner índices que vas a medir cuando esto funcione y de cara al negocio que te lo está pidiendo, definir también sus indicadores y perseguirlos a la hora de poner en producción. Vosotros sois conscientes que la mayoría de los temas de la IA son fracasos. O sea, al final lo pones, haces la prueba de concepto y ves que no es lo que tú querías, ¿no? Estábamos antes de la estadística y eran en torno al 80% de proyectos de IA que se quedaban en nada. Hay que tenerlo como positivo. Estuve trabajando en la Sevilla también con el tema del Moonshot Thinking, que es muy curioso porque los fracasos en realidad tienes que considerarlos como lecciones aprendidas. O sea, la parte del Moonshot Thinking es muy curioso porque la gente ascendía según fracasaba. Eso tú no puedes llegar a un sitio fracasado, te despiden o no vale. Sin embargo, el potenciar que los errores te sirven para aprender es muy importante también. Entonces, claro, cuando un proyecto, la mayoría de la IA lo que dices tú fracasa, ¿no? Entonces, hay que ver qué es lo que queremos, medirlo y decidir a tiempo cortarlo y no montarte pues eso en una macro. Y luego tenemos muchos temas éticos que también hay que perseguirlos desde el principio. Cuando metemos algo de la IA, todo el tema de entrenamiento lo tenemos que perseguir bastante porque tenemos muchos grupos vulnerables que puede ser que el entrenamiento no les haya tenido en cuenta. Entonces, la IA en el juego de datos sobre el que se ha entrenado es muy buena, porque evitamos errores humanos, pero como no habíamos considerado algún grupo en esos ensayos, en ese entrenamiento de la IA, se confunde muchísimo, ¿vale? Y luego pues hay que verificar, tiene que haber personas que verifiquen que el resultado es el correcto. ¿Algo que añadir, Javier? Hostia, cada cosa que dices son 3 horitas ahí. Pero sin exceso más de 10 minutos.
A ver, un poco más desde la dimensión arquitectónica que me toca, porque hay poco que matizar en lo que dice y yo lo suscribo palabra por palabra. A ver, primero sobre seguridad y cloud. Creo que el cloud se ha articulado, ya se ha establecido como un punto fijo de paso, ¿vale? O sea, otra cosa es que las organizaciones estén siguiendo el relato narrativo, digamos, comúnmente aceptado, pero la cloud es punto fijo de paso. Y lo digo porque la inteligencia artificial no es otra cosa, y aquí podemos pelearnos mucho, por eso a mí me encanta, que la inteligencia artificial es en realidad un servicio más en la nube. Que diga la gente, oye, la inteligencia artificial es, ¿cómo se aprende inteligencia artificial? No, mire, inteligencia artificial es un servicio más en la nube de modelo de lenguaje, igual que el desarrollador tiene un servicio de backend as a service, es decir, una base de datos en la nube, o tiene un servicio de eventos en la nube para emitir eventos, o lo que sea. Da igual el detalle, pero lo que quiero decir es que no hay gran diferenciación desde el punto de vista arquitectónico y de consumo. Creo que es muy importante saber exactamente para qué, lo has dicho muy bien, para qué se quiere la IA, porque una de las cosas que a mí me ha parecido de soslayo que decías es, parece que la gente lo que quiere es el sello, digamos. A mí me da lo mismo para qué vamos a devolver o meter IA en la administración, pero tenemos que decir que ¿no? Segovia es hacer, digo, IA oriente. Y entonces esto es una cosa crítica porque hay como tres locus que yo tengo muy identificados, ¿no? Dentro del extremo de una arquitectura donde es perceptivo, donde se puede aplicar inteligencia artificial. En la parte de más a la izquierda, más a la izquierda, pues suele estar la arquitectura de canal que se llama, que es el punto de entrada de los clientes de la interacción, por ejemplo, el usuario accediendo al portal del ciudadano en la web, o a través de una aplicación móvil, todo eso se llaman canales, ¿no? O a través de un correo electrónico, del canal mail. Entonces, ahí es susceptible de ponerse inteligencia artificial. Un chatbot, que es un poco lo que está Vox Populi hoy en día, pues sería una cosa susceptible de entenderse como inteligencia artificial en la arquitectura de canal. ¿Cuál es el valor añadido de la inteligencia en ese punto? Pues mayor experiencia centrada en el lenguaje y dialógica, interactiva, convergente, ¿vale? Y yo creo que eso es un cambio en la experiencia del ciudadano. Es decir, que ahí el relato narrativo de hacer, quiero IA en canales para mejorar la experiencia del ciudadano, hacerla más diálogo. Dos, ¿cómo podemos traducir, bajando muchísimo a tierra, mejorar la experiencia del ciudadano? Pues, por ejemplo, un portal que en lugar de estar basado en una experiencia web de exploración de un montón de ventanas y subventanas y encontrar el formulario, bajarse el PDF, pues haya una caja central, esto pues, es muy reduccionista, no tendría por qué ser eso. Una caja central donde le dice, oye, mira, tengo este problema, resuélvelo. ¿Vale? Claro, ahí, como por retomar lo que estamos hablando antes de la IA muchas veces se adopta o se quiere adoptar por tener un sello, por decir esto se está utilizando con IA. Ya lo estamos viendo que cosas que antes era un servicio y que te lo hacía y ahora es, no, pero es que esto es con IA. Entonces, el por qué adoptar la inteligencia artificial, por ejemplo, en el sector público, habría una parte de cambiar, de repensar, de mejorar el diálogo con la tecnología. Sí, cómo el usuario utiliza esa interfaz y por otra parte, yo como lo veo también por traer la conversación y si veis otra cosa que pueda ser un cambio y un porqué para adoptar la tecnología, es la agilización de procesos dentro de... La siguiente parte que te iba a decir, detrás de las arquitecturas de canal, pues están los procesos, digamos, de negocio que la administración pues todas las días, la forma de bueno, pues, hacer una solicitud de un documento o hacer lo que sea, ¿no? Hablar con la administración para lo que sea, pues hasta el día de hoy, digamos, está como muy procedimentada, de forma muy segmentada, está muy discrecional. ¿Qué es lo que podría habilitar en ese perímetro de procesos la IA? Pues una resolución mucho más fluida, dinámica, adaptativa, es decir, entender el problema del ciudadano desde la arquitectura de canal y proponer una solución inteligente de enrutamiento. Esto yo lo comparo siempre como cuando yo, o sea, las dos comparativas, o yo cojo el teléfono de la administración pública y la administración pública dice pulse 1 para pulse 2, ¿vale? Eso sería el proceso discrecional, o la alternativa es llegar a la mesa de administración y encontrar a un administrativo, una administrativa, y decir, mira, me pasa esto, tal. Y
y entonces me puedes ayudar. Ahora, no te preocupes, que yo tengo esta cola, y yo, déjame que yo hable, porque ahora llamo a tal, y entonces te agiliza nuestro proceso. Y eso la IA lo puede hacer. Por ejemplo, la tributaria tiene, por ejemplo, un caso de éxito en el tema del portal, ¿vale? De las consultas que hace el ciudadano, y luego, claro, todo esto tiene que ir reforzado por una encuesta que haga, ¿no? Y ahí sí que tienen bastante camino recorrido. Yo, por ejemplo, un poco diciendo lo que dice Javier, a mí me parece, yo siempre voy a todos los sitios diciendo, hay que hacer un asistente conversacional para hablar, ¿no? Para hablar con el ciudadano, para explicarle un poco, para que sea más fácil, ¿no? la relación, ¿no? Y yo además potenciando el tema de la IA, porque digo, es que además aquí tenemos los multidiomas, que siempre tienen que estar, que si la sede electrónica de la web no tiene traducido en las oficiales, que si luego te en inglés, tienes que en francés. Con esto lo tienes solucionado prácticamente, que casi te viene de fábrica ya, el tema de los idiomas. Pero luego ya el grupo vulnerable de personas, o sea, lo que se está viendo es que si hay brecha digital, la implantación de la IA sin tener en cuenta todo el grupo de personas que se nos están quedando, estamos haciendo más grande la brecha. O sea, es más grande, porque de hecho, el otro día estaba leyendo, ahora no me acuerdo de la cita, yo no sé apellida la pero me parecía muy buena, porque decía, la inclusión digital que es tener autonomía y empoderarte. Pero en España, por ejemplo, que tenemos un nivel de envejecimiento muy rápido, estamos dejando a un colectivo fuera. Por ejemplo, la doble autenticación, que está genial. Todos nosotros decimos la doble autenticación, que te mando al móvil el número, que si lo pones y tal, perfecto. Pero sabes la cantidad de gente que se nos está quedando ahí, nada. Entonces, es muy importante que eso lo vayamos aceptando, los colectivos, la persona con discapacidad, que demos facilidades para poderse relacionar. Y lo que sí veo es que al final del todo tiene que haber alguien, pues si alguien al final no sabe comunicarse, que es que esto de que cruces el 1, el 8, el 9 y al final te cuelguen después de prestarte 20 minutos, pues tiene su recorrido. Luego hay un procedimiento muy rápido que es el de la IA como capa de interlocución dialógica con los datos. O sea, el LLM es una capa que los modelos de lenguaje de última generación permiten colocarse como una capa arquitectónica encima de los grandes hilos de datos y entonces permiten hacer interrogación directa sobre esos datos. Claro, pero ahora que están metiendo en el fregado de los datos. Ahora estamos en eso, pero es verdad que antes por aquí preguntaban, ¿no? ¿Qué pasa con los datos? ¿No? Y se decía, la IA son datos. Falso de toda falsedad, luego sí que... Porque en realidad la inteligencia artificial lo que sirve es como acceso, sirve como accesor a los datos. Pero, y lo que cuando decimos esto de inteligencia artificial está dirigida por los datos, pues se alimenta con datos. Que en términos generales es una mentira. ¿Qué sentido? En que nos han expropiado esa capacidad. Eso era cierto en el año 2015, con la IA y el Machine Learning de primera generación, pero en esta, lo que digamos, el proceso se dirige por la intención. Y entonces lo que nosotros tenemos son competencias semánticas o intencionales o inteligentes, digamos, que han sido universalmente adquiridas por dentro de terceros, por OpenAI, etc. Y que con esas ya podemos hacer per se muchas cosas, como por ejemplo las dos que he descrito antes, ¿no? De adaptación de canal y adaptación de procesos. Y si queremos poner los datos de nuestra administración al servicio de la inteligencia artificial, entonces eso como mucho será el 20% de la última milla. Y es que esto ha pasado siempre en transformación digital. Es decir, cuando vino la cloud computing era estandarización al 80% y lógica del negocio empresarial al 20%. Porque la gente compraba Salesforce, por poner un ejemplo, con su empresa, las organizaciones, colocaban Salesforce y transformaban su proceso de negocio al modelo estándar de facto del mercado que proponía Salesforce. Y la inteligencia artificial es exactamente lo mismo. Y ahí entra una revolución. Y yo ahí tengo un poco... Ahí entra también una... No, esto es improvisación y vamos también a comentarlo y después saltamos las preguntas, pero por hacer un salto de eso, y te doy un dato también para que lo puedas comentar tú, porque seguro que lo experimentaste, en esta parte de la revolución del SaaS y del cloud, de repente los departamentos dejaron de pedir cosas directamente tan importantes del sector público, pero tenían presupuesto y podían entrar directamente y comprar el CRM y no tenían que pasar por IT y decían, oye, claro, pues no me están pidiendo nada, es que a lo mejor como tienes el presupuesto ya se lo han gastado en eso. Te dejamos ir la pelota y saltamos a preguntas. Tengo dos. La primera, en la administración creo que el dato, porque como todo tiene que estar orientado al ciudadano, entonces los datos de los ciudadanos, que además partimos de datos mundo papel, porque este papel hay muchísima administración,
O sea, hay que digitalizarlo, hacer documentos electrónicos, OCR, sacar metadatos, bueno, toda la historia esta que... Y luego los datos, al final lo que tenemos mucho tiempo es muchos datos del ciudadano. Tenemos que demostrar que los procedimientos mejoran al ciudadano. Entonces, estoy totalmente de acuerdo que la IA no son solo datos, pero que en el entrenamiento tiene que partir de muchos datos que se tienen, ¿vale? Por lo cual hay que gobernarlos. O sea, en muchos sitios donde tienes su aplicación vertical, los hilos de información, donde el mismo concepto se llama de distinta forma. Ahora ponles a conversar. Entonces, si no partimos de gobernar el dato, que hay muchos problemas, por lo menos en la administración, yo pues hay problemas en la administración y en el sector público, no puedes darle el valor que te puede dar ahí. Así que te puedes centrar a lo mejor, como has comentado al principio, porque me parecía muy interesante lo de crearte agentes en la parte de soporte. En la parte de soporte sería increíble, porque te puede incluso mandar órdenes, si no tienes tú por qué ejecutarlas, si defines la forma de desarrollar esa automatización, esa robótica, puedes mandar un montón de cosas. Pero nosotros nuestra mayor parte que tenemos que focalizarnos es a servicio al ciudadano, por lo cual yo por ejemplo he estado en uno de los sectores públicos que he estado en el que, bueno, que me resultaba muy curioso porque decía, sí, a la gente le gusta que le personalicen por sus cosas, ¿no? Si tú has llegado, tú llegas a un parado y dices, pues yo estuve aquí el otro día, y dice, pues quieres que te recuerde que necesitabas una cuna para tus hijos y que no tengas que volver a repetirlo, ¿no? Dice, bueno, personalizamos, esto eran clientes, no ciudadanos, ¿vale? Que es una distinción que hay mucho en el sector público. Ya, pero tienes que tener cuidado de decirle a un hombre, le pongo, o a una mujer, le pongo la nueva del otro día, porque, o sea, hay que tener cuidado de quién te deja usar sus datos para personalizarlo, porque puedes tener muchos líos, más en el tema, por ejemplo, de los pero fíjate que yo no estoy diciendo que no hagan falta datos y que todo esto no va a ser toda arquitectura o sistema de información es un sistema de acceso a los datos. Yo lo que digo es que la parte de inteligencia artificial de la arquitectura al sistema de información está claro. Esa no depende de tus datos, depende al 80% de un modelo de entrenamiento generalista del modelo fundacional. Claro es que luego en tu arquitectura tienes un silo de datos o varios silos de datos y utilizas la inteligencia artificial como una herramienta de último nivel, antes Alberto nos ha hablado de RAG, etcétera, de otras tecnologías que si queréis podemos hablar, que son unos habilitadores de acceso. Ahí, por ejemplo, lo que está resolviendo el mercado, porque se está entendiendo que es esto de inteligencia artificial generativa, es que muy probablemente las competencias de acceso a recuperación de información en los hilos de datos corporativos son tan complicadas de montar que los dedos se están diciendo, dejen que nosotros les ofrezcamos capacidades semánticas de nivel superior, denos los datos, esto módulo, seguridad, fuga de datos, etc. Pero ya se está comprando ese relato, ya está como asimilado culturalmente ese relato de la nube. Y entonces es OpenAI el que te ofrece un servicio de nivel superior de recuperación de información de datos que no está basado en conceptos de bajo nivel sobre el acceso a los datos, sino que tú de alguna manera tienes un punto de acceso para como desarrollador para decir, oye, estos son toda la documentación o todas las fuentes donde están los datos del usuario. Ahora quiero que si yo te doy esta pregunta en lenguaje natural, me respondas inteligentemente, pero de forma opaca. Quiero decir que ese proceso de responde inteligentemente eso se le lleva a la nube, a OpenAI, por ejemplo, y es OpenAI la que te lo preguntes, confía en mí que yo te voy a dar la recuperación correcta semántica. Esa es la propuesta que se está haciendo, y hay mucho debate, ¿eh? Sí. Aquí hay luces y sombras. Quería contestar a lo que decías, también lo que decías. O sea, el CRM es muy gordo que lo decida el departamento comercial y no pase por ley, eso es muy complicado. Pero sí que, yo no lo he vivido, pero bueno, sí que hay muchos SaaS, o sea, hay muchas personas que se van al negocio, les dan una solución que es plug and play y demás, ¿no? Pasa que luego, claro, eso luego se tiene que integrar con los sistemas que hay, entonces cuando te viene la tecnología, cuando ya lo tienes con el lacito, lo abres y ves, bueno, se tiene que integrar, ¿no? Entonces ya viene la tecnología. Yo creo que lo importante es hablar dentro del sitio donde estás y tú pones requisitos, o sea, cuando se vaya a licitar algo siempre tiene que haber requisitos. Yo creo que la gente está un poco con el sistema nacional de seguridad, yo creo que como está viendo multas, yo creo que ya se están ahí. Pero si una licitación, para sacar una licitación, tiene que validar el tema de protección de datos con el DPD, el tema de si tiene algo de inteligencia artificial, se está hablando de la nueva figura que hay, del responsable de inteligencia artificial en los sitios, si tienes que poner requisitos de tecnología, que si abierto, porque te exigen transparencia, responsabilidad y que esté en la Unión Europea los datos, al final vas haciendo que no puedas sacar negocio una licitación sin que tecnología dé lo que hay, tecnología, ciber o lo que sea, porque es que nos estamos viendo los líos en los que comentas, que lo saca uno y tenés que no te va a servir o que no pues, tiene mucha opacidad, ¿no? Un poco lo que decíamos de open source, ¿no?
De ahí también podemos hablar de iniciativas de la administración, con lo de AIA. O sea, Tenía el tema, de hecho, yo estaba pensando si sacarlo o no, pero creo que va a ser mejor abrir preguntas y si alguien quiere que hablemos de AIA, levanta la mano y pregunta sobre AIA y ya entramos, pero vamos a abrir la ronda de preguntas. hablamos mucho. ¿Tenemos por ahí una pregunta? Dale unos segundos, que te van a encenderse todo. Sí. Ahí. Buenas tardes y muchísimas gracias por, bueno, pues un poco por la charla, la conferencia que habéis dado. Yo hice una pregunta en la primera ponencia que voy a volver a hacer porque me interesa mucho saberla también, lo que ocurre en la administración pública y lo que los ponentes opinan de ella. La pregunta está basada en ver la realidad desde arriba abajo y de abajo arriba, ¿no? Si empiezo de arriba abajo, ¿cómo veis desde vuestro nivel, posición y estratégicamente a futuro la orquestación de esas sinergias de inteligencia artificial? ¿Cómo veis esa implementación, esa orquestación, digamos, algorítmica, como la queréis llamar, de toda esa estructura de IAs, LLM, inteligentes, etcétera? Y de abajo arriba, en esa revolución en la que estamos viviendo, y en el networking poníamos un poco todos en contexto, ¿no?, que estamos viviendo, bueno, pues la IA nos está atropellando como todas las revoluciones que ha habido a lo largo de la historia y todo el mundo está, yo lo definía en la primera ponencia, en la pregunta, como pollo sin cabeza, creo que es la expresión española más mal, que puede definir mejor lo que está ocurriendo. Vamos todos como pollos sin cabeza en las organizaciones, probando de todo, ¿no? ¿Cómo veis de arriba abajo, de abajo arriba? ¿Cómo lo estáis viendo desde la administración pública y cómo lo veis a futuro? A ver, son dos términos muy diferentes, pero muy confundidos y confundibles. Una cosa es la última, gobierno, y otra cosa que nada tiene que ver es orquestación, que es una forma de coreografía. Yo significaría que hablamos del orden de orquestación, pues de coreografía de masa. Voy al gobierno. El gobierno sí o sí pasa por la idea de que las unidades de tecnología, sea donde sea, la administración donde sea, lo que tiene que hacer es construir plataforma para disponibilizar un nuevo paradigma que parece ser que está dibujando, entre ellos, son arquitecturas multiagénicas. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el equipo de tecnología? Una plataforma que habilite los niveles de abstracción pertinentes para que equipos de negocio con expertos de negocio sepan resolver de forma modular determinados perímetros de la organización, pues, por ejemplo, las relaciones del cliente, el customer experience, lo que sea, en un proyecto confinado con un módulo donde todos son agentes y sobre todo, y esto es lo más importante, todo se expresa al nivel de abstracción gracias a esa plataforma transversal a través del lenguaje. Eso es muy, muy importante. ¿Qué quiero decir? Que esto, sobre todo, se puede comprar o no comprar el relato. Pero si entendemos el relato, es que es porque es un nuevo paradigma. El nuevo paradigma significa que esto no va de construir software, esto va de especificar software en lenguaje natural que una plataforma por debajo sabe traducir a un comportamiento inteligente, más o menos, pero comportamiento. Y sobre todo desdibujarme desde la idea, alejarme de la idea de que el comportamiento se describe a través de procesos algorítmicos deterministas. Eso es lo que ha ocurrido desde casi desde las arquitecturas de von Neumann hasta ahora, pero no hay otra forma. ¿Vale? Porque ahora lo que estamos descubriendo es un nuevo paradigma que a través de la especificación intencional de una serie de requisitos, instrucciones, ejemplos, descriptores, roles, etcétera, que caracterizan a cada agente y múltiples agentes colaborando entre ellos, conseguimos modelos de múltiples comportamientos conjugándose entre sí. ¿Vale? Entonces, lo que es muy importante en la administración y en las empresas es que la plataforma sea un concentrador de todos los activos, de todos los tools, de todos los servicios, de todas las fuentes de datos, ¿vale?, de forma centralizada, para que eso conduzca a un gobierno. ¿Vale? Y tú puedes decir, bueno, existen arquitecturas distribuidas que también pueden articular. Pues eso son el debate eterno en arquitectura de distribuido versus centralizado. Esto con respecto al gobierno. Pero al final esto siempre conduce al contrapunto, que me parece muy interesante, de, bueno, pues si todos son agentes y compramos que la inteligencia artificial generativa de una generación va todo de arquitecturas multiagénticas, ¿qué es coordinación entre agentes? De cómo se pueden a cooperar y colaborar entre sí.
Entonces, aquí hay un debate que no está cerrado y por eso no tiene mucho sentido hablar con retrospectiva de la inteligencia artificial de varios puntos, pues dicho que puede ser. Uno, no se sabe si se trata, todavía no hay mucho debate, si se trata de una coordinación vertical o horizontal. ¿Qué es coordinación vertical? La jerárquica. Esa es la que más se está haciendo en el mercado, pero el mercado puede ser imbécil. Es que a nivel académico hay muchísima más visión del 360 que lo que saca OpenAI, que son, bueno, pues de aburros, ¿no? Que ganan ellos los líderes. Tienen un agente y subagentes. Entonces, es el último modelo de colaboración que hay, el Master de bueno, y tal vez sí. Y en contrapunto con eso, que eso si quieres, por digamos, coquetear con la academia, sería un poco el paradigma estructurado, interactivo del lenguaje de programación, pues es el horizontal, que tienes un montón de agentes que delegan responsabilidades en esquemas de colaboración. Esto se parece mucho más a la organización de objetos, pero a esos objetos que les llaman agentes y son inteligentes y aplican comportamiento discrecional. Ese es el primer nivel. El segundo nivel tiene que ver con que todo va de protocolos. Es decir, ¿qué es hacer risk scanning, por ejemplo, de coordinación? Pues describir, es una línea industrial, describir protocolos de interacción centradas en resolver problemas canónicos y recurrentes, esto es, patrones de coordinación. Un robin, por ejemplo, es un patrón que podría orquestarse, y lo bueno que tiene con respecto a otros paradigmas es que eso puede materializarse de forma digital para meter en un catálogo y extractando tal cual. Y el tercer nivel de término es, creciendo en la inteligencia artificial, es lo que llamaríamos metaprotocolos. Es decir, puede ocurrir que se den protocolos de negociación para que un conjunto de agentes negocien en tiempo real y de forma dinámica la forma de coordinarse. ¿Vale? Y eso es todavía más interesante porque introduce un nivel metadiscursivo de cómo negocian el protocolo de coordinación del trabajo, de gestión de turnos, de planificación, y luego lo ejecutan y lo llevan a la práctica. Esta pregunta tiene muchísima chicha y podríamos seguir hablando de esto bastante más tiempo. Si quieres aportar, sabe algo en 1 o 2 minutos máximo. ¿Podemos más de personas? ¿Quieres hablar de personas o de Yo creo que el debate enfocado a la tecnología no tiene sentido cuando el nombre del congreso es inteligencia artificial y futuro humano. Pero si lo enfocas más a la parte más operativa humana de cómo la administración pública esté gestionando este tipo de problemas, yo creo que Javier nos ha diseccionado bastante bien la pregunta, sobre todo que yo planteaba sobre cómo resolver la parte de la orquestación o por dónde enfocar la investigación. Yo si me pudieras hablar más de la parte de la administración pública, en cómo solucionáis, o estáis intentando solucionar, no la capa superior, que me lo estoy imaginando, sino la capa de cómo solucionar que todos los funcionarios sean mismo, como lo que se están utilizando cualquier tipo de IA indiscriminada, cómo resolvéis de abajo arriba, o cómo estáis haciendo esa catalogación de servicios, portfolio de servicios, cómo estáis orquestando esa parte. Estamos todos empezando, y es súper complicado el tema, o sea, esto no es nada fácil. O sea, sí que hemos vivido la saga de, por ejemplo, en el sector público sí que se ha vivido la saga de, en muchos casos, de todo a la nube. O sea, hemos vivido ya la experiencia de que cuando parecía que lo que estaba en pre no valía, todo a la nube, ¿no? Y ahora nos hemos dado cuenta que, oye, que la nube no es esto, entonces ahora ya estamos volviendo a parte de pre y ya parece que cuando sale una aplicación decimos, ¿nube o pre, no? Ahí hemos madurado ya un poco, ¿no? Entonces ahora llegamos a la IA, ¿no? Entonces, yo creo que arriba hay que llegar con los business case. O sea, hay que llegar con que la IA no es gratis, porque solamente parece que el concepto es que la IA es gratis. Entonces, cuando hagas un business case, pues ver que cuando tú robotizas o metes, tienes que pagar licencias, tienes que pagar robots, tienes que pagar gestión. Entonces, hay que ver un poco también, a nivel de arriba, tener un poco de visibilidad de lo que hay, pero es súper complicado. Ahora pongo en otros tíos, es muy complicado el ruido que nos está haciendo la IA a los tecnólogos para decir. A nivel inferior, pues la administración, ya sabemos que la rapidez no es lo que más nos caracteriza. Estamos en ello, pero no es rápido. Entonces, yo creo que hay que ver, sobre todo ir sacando como pruebas de concepto y ver qué funciona. El otro día estuve con la policía, que está haciendo una cosa muy interesante de la inteligencia artificial, y vamos a hacer una prueba de concepto para la parte donde estoy ahora, de cooperación internacional. Entonces, es bueno ver cosas que las puedas validar, o sea, que sean pequeñas, que veas validar para ir cogiendo confianza. Cuando ya vayas teniendo confianza, que van saliendo cosas, puedes crecer más. Pero ahora mismo estamos todavía muy al principio de todos decir, venga, vamos todos hacia la IA, vamos todos a gobernarlo, vamos a poner un robot dentro del mapa para tenerlo controlado, cuánto cuesta, los indicadores, que si finos, que si lo que sea.
O sea, estamos como viendo un poco todos por dónde vamos y cómo vamos creando los cimientos, porque es que esto, pero cuando estás empezando a con una tecnología a entenderla, te sale otra. Sí, claro, porque sale una mejora, que es la cooperativa, que es los agentes. Cuando llenas con pruebas de concepto, ¿cómo gobiernas que tienes un montón de pruebas de concepto que no sabes quién hay? No, yo soy partidaria de haces una prueba de concepto, si es buena, creas una licitación para ampliarla. Otra licitación en la si no la cierras, porque esto, que la tengas digital no significa que la tengas controlada. No, pero cuando veas un poco los indicadores y la tengas que ver un poco qué dimensión vas a tener, para qué uso, y luego puedas poner tus controles que no se te vayan de precio y puedas dimensionar una licitación correctamente, pues irías a hacer una licitación para pagar. O sea, esto de que luego te vas encontrando setas heredadas de que al final pasa todo y... Vamos a continuar con la siguiente pregunta. Pero a ver qué contesta. ¿Quién se anima? Ahí tenemos uno, si no, aquí delante. Xavi, antes ha hablado de publicidad y área y vas a introducir. Yo creo que nos hace falta que las instituciones públicas nos den una identidad digital que controlemos nosotros, nos den un repositorio personal para nuestros datos y que haya programas entrenados con el interés público, como ANDA o como Apercus, FIFA, lo que sea. ¿Cuál es la visión del Estado de la inteligencia artificial de los ciudadanos? A ver, no hablo por todo el Estado, yo te puedo hablar un poco de donde estoy. A ver, sí que se están haciendo muchas cosas. Lo que pasa, por ejemplo, lo que hablábamos al principio, ¿no? De la soberanía europea. Entonces, es muy importante que nuestros datos, saber que están siguiendo nuestra regulación, que el software hace según la necesidad que tenemos, que sea transparente y demás. Entonces, lo de la soberanía nacional, de ponerlo de la nube, que se está haciendo con Galia, claro, al final nos estamos yendo a las que tengan más profesionalismo, eso está como muy incipiente. O sea, por ejemplo, el tema de la nube, pues al final estamos con los tres grandes. ¿Qué pasa? ¿Qué tenemos que hacer ahí? Pues garantizar la portabilidad, por si cambiamos de nube, no tenemos Nintendo, transparencia, ver con qué están entrenados los datos y demás. ¿Qué es lo que se está haciendo con lo de ARIA en la serie? Que yo creo que está bastante bien impulsado. Pues al final es un lenguaje que viene de llama, de la parte de Meca, o sea que es un lenguaje, pero no viene entrenado. Entonces está entrenando con datos europeos y las normas europeas. Entonces, la riqueza que tiene nuestro lenguaje español, pues se va a ver reflejado. Entonces, yo lo veo muy claro para los asistentes, porque nosotros al final, con la entonación, con los giros, al final no es un lenguaje tan americano que sea más esto. Entonces, sí que se está ofreciendo ayuda, incluso hay ayuda de la serie, en lo que está pasando, por ejemplo, en el interior está pasando, que te ponen incluso, si ven que los proyectos han pedido a todas las administraciones qué proyectos ven que pueden tener enfoque para el uso del área, y te están poniendo jefes de proyecto que te ayuden a poner el funcionamiento. Entonces, es una parte de llevar a la administración con ayuda, de poder enseñar, de intentar crear un poco pues, toda la documentación necesaria para que luego crezcas. Entonces, eso me parece muy interesante porque es que es al final, o sea, si utilizamos un LLM que no esté entrenado en español, vamos a tener muchísimos fallos, y sobre todo lo que nos exigen los ciudadanos. ¿Qué criterio has tenido para tomar una decisión que suena fuerte o informativo, que sea una herramienta que ayude al funcionario a poder trabajar de forma más ágil? Entonces, esa parte, sí que por ejemplo Barcelona, el SC, o sea, es donde está entrenado ahí están con la supercomputación también. O sea, que sí que yo creo que estamos dando pasos y ahora se ha invertido bastante dinero, pero yo creo que se tiene que empezar a verlo. Ya está a punto de liberarse, está con el 40B, que es un nicho que es lo que tenemos que usar nosotros. Y luego, por ejemplo, es muy bueno de lo que estamos, porque hemos sido pioneros de la UNE 86 2025, para que mirar un poco la sostenibilidad digital, ¿no? En que estamos cargando en el mundo, que pongamos indicadores de consumo de agua, de consumo de energía, y hemos sido pioneros en España. O sea que yo creo que sí que vamos, lo que pasa es que estamos empezando ahora a avanzar y cuando otros se llevan mucho camino. Entonces, pero yo tengo esperanza que está bien. ¿Te había pregunta por ahí? Creo que había. Bueno, que agradecer todo lo que habéis comentado, porque me parece súper interesante. Yo iba a preguntar un poco lo mismo, precisamente qué opinabais de la ley área, y también quería preguntar, como alguien que está dentro de la administración, ¿no? Y las sensaciones que hay, se ve que el gobierno o los que dirigen y gestionan los presupuestos, se ve que se va a invertir en IA, y si desarrolláis como la primera
funcionalidad lo primero que se atacaría el problema a resolver dentro de la empresa. O sea, yo creo que me está costando porque estáis sabiendo que como no apostemos, que apostar, ¿no? Están poniéndose recursos, como comentaba, recursos directamente de donde está emanando esto, desde la sería, ¿vale? Para ayudar a la gente, pero hay que, claro, hay que currarse los casos de uso. O sea, es que si no, ¿por dónde empieza? Al final somos cada uno tan específicos de lo que queremos conseguir o qué servicios estamos dando a los ciudadanos, que hay que currarse los casos de éxito fundamentados y además puedan ser abiertos, porque lo bueno de la administración es que si yo hago un caso de uso que me ha servido a mí en el ministerio, ¿por qué no se extiende al resto de la administración o del SAE? Entonces, lo importante es que sean, que puedan crecer y que den una solución. Lo importante que comentábamos eso del área que estábamos hablando es que al final tú tienes un código abierto y tienes una serie de... Yo estoy en protección internacional en el tema de los refugiados. Pues tienes unos colectivos diferentes a lo mejor a los que tendría otro ministerio, ¿no? Entonces es importante que sea un código abierto, una fuente abierta, que yo pueda modificar si los datos cuando los entreno no traduce bien la decisión, ¿vale? Entonces eso es importante porque además me lo van a exigir. O sea, todo el tema este de... Primero, la ley de la IA, la europea, no permite todo. Todo lo que nosotros pensamos de automatizar o decisiones, hay muchas cosas que están cortadas y no se pueden hacer. De las que puedes hacer, tienes que tener claro qué criterio se ha hecho y simplemente se lo dejas a un algoritmo que va a aprender y que probablemente lo haga incluso mejor que nosotros ante ciertos escenarios, pero nosotros como humanos pues vamos a dedicarnos a ser críticos y a mejorar la parte que la descuidamos porque esa parte no la tenemos cubierta. Voy a entrar ahí a matizar un segundo, porque ahí hemos comentado tanto ALIA como la ley de Europa de inteligencia artificial. Pues por una parte, ALIA es todo este paquete de modelos que se está entrenando en el Barcelona Supercomputing Center, y luego otra parte es toda esta parte de regulación que no regula sectores, no regula inteligencia artificial, sino que regula casos de uso y players dentro del sector del cono. Lo podría explicar, pero no sé si queréis entrar ahí un poco a explicar exactamente en qué consiste esa ley y cómo puede afectarnos. O sea, yo ahí sobre todo lo que me gustaría apuntar más que decir que sobre todo lo que hay que hacer es sobre todo entender el proceso para entender bien, primero entender bien qué es la IA y qué no es la IA. Y no sé, en función de eso, explicar bien a través de casos de uso, porque la gente se pone algo que haga casos de uso, que esos casos de uso verdaderamente sean aplicaciones oportunas y pertinentes de la IA generativa de imaginación a resolver nudos booleanos o puntos de dolor dentro de los procesos de la administración. Porque al final, lo que termina ocurriendo mucho es que ya tenemos que tener guía porque nos quedamos atrás. Entonces todo el mundo hace el Sonia Box o el Marcos Box, entonces al final esto realmente está con una aportación brutal para el ciudadano. Y yo creo que en ese sentido, sobre todo, todas las transformaciones digitales, particularmente esta, consiste en entender bien qué es la IA como capacitador y qué puntos de transformación digital, digamos, de ruptura de fricciones contra la administración, se debe mejorar. Y yo creo que ese es un punto que parece una trivialidad lo que estoy diciendo, pero siempre se deja cargar en segundo plano. Parece que se habla de casos de uso en el entorno. Y de la pregunta que comentabas de la ley de inteligencia artificial, yo he tenido el caso, lo he vivido, porque yo estaba mejorando el tema del call center y una de las cosas que se hace actualmente con UNES y demás está a la hora de valorar el trabajo que te hace una empresa externa. Te da soporte, ¿no? Entonces decía, pues que no va ahí, vamos a poner cosas y tal. Entonces, yo sí que he leído, pero es que no, luego no he tenido tiempo de buscarlo, y me lo comentó un proveedor que vino también, que no te dejan evaluar el trabajo de las personas. O sea, yo solo había oído, pero lo quería aterrizar en el tema de un servicio que tú estás pagando y que no puedes evaluar con esos objetivos si ese servicio está bien dado o no está bien dado, pues como habla, si el tono es el adecuado, no lo puedes hacer. Entonces, es muy importante también, yo creo que si se va a hacer algo que impacta a personas, en el plan de no mejorar su bienestar, sino en el tema de poder quitar rutina a la hora de controlar o de vigilar o de puntuar, no sé, que está la ESIA, que está la agencia que crearon también de evaluación del tema de inteligencia artificial, pues hacer una cosa. Porque a lo mejor después de invertir algo que tú ves obvio, que pues, es que lo están haciendo personas, es que es poca caballo de rey, y además venía a meter esto que, pues,
haga interpretación del lenguaje natural, pero que no veo nada inclusivo. Pues a lo mejor luego a la hora de ponerlo en funcionamiento, que tienes que declarar el tratamiento, tienes que declarar que tienes muchas cosas, tienes que declarar el tratamiento, a lo mejor no te dejan ponerlo en funcionamiento. O sea, que muchas cosas, yo creo que hay que ir a la ASIA, que estamos un poco, yo creo que aprendiendo todos, y preguntarles si eso que tú quieres hacer es válido o no es válido. Porque sí que tiene muchas cosas que no se pueden hacer. No todo se puede hacer. O sea, que con la reunión hay que tenerlo en cuenta a la hora de ver qué es lo que podemos hacer y qué no podemos hacer. ¿Tenemos tiempo para una última duda, pregunta, sugerencia? ¿Tenemos por ahí una? Buenos días. Trabajo en administración pública y teniendo en cuenta los usuarios no digitales que tenemos en la administración pública, quería preguntaros cómo veis el proceso de adaptación al uso de la IA en estos usuarios de la administración pública. Pues bueno, a ver, lo que estaba diciendo del plan de adopción. El plan de adopción, que yo creo que el plan de adopción, el plan de adopción y tal, o sea, no es un problema que con el tema de ciber, siempre también lo tenemos ahí mucho relacionado. O sea, yo siempre digo que el tema de ciber, el eslabón más débil es el ser humano. Nosotros tenemos muchas cosas, procedimientos que ya están aprobados, pero el ser humano es el que tienes que al final darle una ética o darle una forma de trabajar que yo creo que la gente puede ser que ni siquiera lo haga mal. Cuando pasa algo no es que lo haga mal, sino que no sabe o no se le ha capacitado para saber. Entonces yo creo que hay que enseñar, hay que empezar a formar, pues eso, que la gente vaya teniendo pues esa capacitación, porque es que además, si no es que es un rechazo, o sea, como llegues tú queriendo poner IA, intentando mejorar un proceso que hace una persona, le vas a sacar de su zona de confort. O sea, ya de primero vas a tener rechazo a lo que hay, en vez de decirle no. Tienes que decir qué es lo que va a hacer, dónde está el valor ahora de esa persona. Y yo creo que es más humano incluso que el estar todo el rato haciendo la misma tarea. Pero hay que formarles y aplicarles además el tema que tienes que entender, estar de acuerdo con lo que el algoritmo, y hacerles partícipes de lo que se está, que va a venir, que si no ven todo lo que digo, que la IA no es algo que tú puedas decir, no, pues la IA o no la IA, no, es que va a venir. O sea, cuanto antes la utilicemos como una herramienta de trabajo y la consideramos como una compañera, va a ser peor, porque lo vamos a pasar peor. Entonces yo creo que el tema de formar a la gente sobre lo que viene y ver dónde queremos que se capaciten o que aprendan a ser más críticos y a utilizarlo más como herramienta, yo creo que debería ir por ahí el tema. Yo por aportar rápidamente en dos dimensiones. Por una parte es el usuario como el funcionario que hace determinados procesos, y ahí yo creo que es parecido a lo que se haría en cualquier empresa, que es construir con ellos la solución y crear un plan transparente de dónde se va a destinar ese talento. Hay veces que únicamente sigues haciendo lo mismo, pero de otra manera, porque es una parte más estratégica de supervisión, y hay veces que es, pues oye, metes IA en un departamento de atención al cliente, por ejemplo, y de 50 personas que había, hacen falta dos. Pues oye, es que va a haber un plan de relocalización del talento hacia otras áreas. Y yo creo que eso es dejarlo claro. Y luego la otra pata, que es dentro del propio usuario ciudadano, que al fin y al cabo la IA es una nueva forma de interactuar. En vez de entrar en el portal de Hacienda y vas casilla por casilla y dices la IA, quiero presentar este modelo de la declaración de la renta, y te ayuda y te va guiando. Entonces, al fin y al cabo, en transformación digital va a ser lo mismo y va a seguir siendo necesario servicios más offline para ciudadanos que no se adaptan a las nuevas tecnologías, pero no depende de una nueva dimensión respecto a lo que ya había, porque incluso al ser lenguaje natural facilita todavía más el proceso. De todas formas, te tengo que añadir que no solo son los usuarios tenemos un problema, las empresas están teniendo problemas en la captación de talento, que no hay. O sea, eso es, las licitaciones se te suben por la nube porque el convenio que tenemos que poner para perfiles que te hagan una licitación, tienes que ponerlo muy superior porque no es que no encuentran a nadie, las empresas no están encontrando a gente con los sueldos a lo mejor que se pagan una licitación, o sea que tienes que poner por encima los sueldos estos, y luego internamente pues también los tenemos que formar, no solo en la parte de gente que lo tiene que usar o que la IA viene, que tenemos que utilizarlo como herramienta, sino a los tecnólogos. Es que esto va tan rápido que tiene que haber formaciones más específicas dedicadas a estas nuevas tecnologías que están aquí. O sea, yo ahí lo que te diría es que todos, administración y no,
tenemos que entender que esto de lo que va es de la apropiación del perímetro operacional. ¿Esto qué significa? Que la IA va a apropiarse de todo lo que antes era trabajo operativo, ¿vale? Y tú más que nadie en el perímetro profesional sabrás exactamente en qué se dibuja eso, ese perímetro operativo. No puedes rellenar un formulario o hacer una... Y esto va mucho más que de formación. Va a haber una transformación cultural que empieza por esa asimilación y de un role shifting, que más o menos es lo que tú has dicho, de cambio de rol, vas a decir, ¿dónde me va a dejar a mí, como profesional de la administración, este cambio? Porque la inteligencia artificial ya hace todo lo operativo. Y eso trasciende al rol individual o al perímetro individual, porque lo que tiene que cambiar es cambiar la topología de equipos que supone que lo que al final en la administración existen N profesionales, pues a lo mejor lo que tiene que ocurrir es que se tienen que reorganizar los equipos, ¿vale? Porque a lo mejor tienen nuevas competencias profesionales, por ejemplo, de supervisión, de revisión, de auditaje, de seguimiento, ¿no? De revisión de excepciones, y eso significa una transformación. La de la inteligencia artificial que está más en el plano cultural y organizacional de la administración, que no en el plano tecnológico. El plano tecnológico lo aplicamos los técnicos y esas otras cosas, pero sobre todo hay que entender esa transformación, porque además van a ser los puntos de solución centrales. Es decir, si no se explica la inteligencia artificial de última generación como un modelo de cambio organizacional y de rol, entonces lo que va a ocurrir es que va a colisionar frontalmente, porque se va a entender como un competidor la inteligencia, no como un aliado. Creo que eso no se está explicando bien. O sea, la gente se está debatiendo, ¿no? Partiendo el techo por este tipo de o sea, las cosas más técnicas y más tal, que no sé, de herramientas que tenemos, de cosas que tenemos al medio en la administración, y no se entiende que probablemente es que el organigrama tiene que cambiar severamente. Sí, lo que pasa en la administración, el organigrama. No. Es que el RPT, que si tienes que ir a Hacienda, que si no sé. Tenemos aquí tema para rato, eso sí, la mesa del sector público concluye. Y lo que sí tenemos ahora es un tiempo, hasta que tengamos que abandonar el edificio, hasta las 2:30 aproximadamente, en el cual podemos estar aquí, hacernos preguntas y demás, pero de una manera más parecida a lo del networking. Así que muchas gracias y espero veros en la próxima.